Hola, soy Lady Hernández Mesa, profesora e investigadora en el área de docencia de la matemática de la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa de la Universidad Autónoma de Baja California, México. En este rato estaré con ustedes un poquito platicando sobre las matemáticas y la migración y reflexionando sobre una pregunta que para mí es de gran importancia, que es qué aspectos tomar en cuenta al enseñarla, o sea, qué aspectos tomar en cuenta al enseñar matemáticas. Bueno, aquí les estaré presentando un estudio de casos a través de un corte cualitativo. Se escogió 15 familias migrantes que viven en Mexicali, en Caléxico o en Miami, pero que ninguna de esas 15 familias eran familias nacidas ni en México ni en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque íbamos a ver una serie de aspectos a través del aprendizaje de la matemática y la enseñanza de la matemática que se daban no solo ya desde el lenguaje universal propio de las matemáticas, sino también desde algunas situaciones culturales propias dentro de la matemática en algunos países, cómo se ve y cómo eso de una forma u otra impacta dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, principalmente en los hijos de familias que emigran a Estados Unidos o a México, pero que no son nacidos en ambos países. ¿Y por qué describir ese impacto? Porque a través de una inquietud que se me da a través de familias o a través de amigos que me decían, Lady, ¿qué está pasando con mi hijo? Esta tarea que le dejaron. Y yo le decía, wow, pero mira, eso es esto mismo. Y me decían, no, pero es que eso yo nunca lo había visto. ¿Por qué? Porque esa persona que ya llega ya realizada, profesional, o no con un estudio de licenciatura, doctorado o algo, sino que llega a Estados Unidos de una forma u otra, donde ya su educación previa fue en otros países donde no se trabajan ciertas simbologías, ciertos procesos, como en Estados Unidos y en México, entra en un choque. ¿Por qué? Porque al tener que utilizar esas metodologías, sigue utilizando la de él, sin darse cuenta que sus hijos, sus familiares, sus amigos que están yendo a la escuela, es decir, en primaria principalmente, o hasta en secundaria, pero que vienen de otro también forma de estudiar, se encuentran en una disyuntiva en que tienen un procedimiento y ahora le presentan otro. Entonces, aquí también entra un poco lo que nos dejó este estudio, que es la importancia de trabajar procesos curriculares más profundos dentro de las materias, principalmente de didácticas específicas dentro de la formación de docentes de matemáticas, para trabajar ya esa, no solo esa parte de cuestionarnos a cada momento qué tanto sé de lo que voy a enseñar, dónde se aplica, o sea, no solo que sé resolver ejercicios, sino que puedo analizar qué ejercicio voy a llevar a cabo en mi clase, a través de ahí llevar estrategias y enfoques activos que haga que el estudiante no solo aprenda un ejercicio en un aula, sino que también se prepare para la vida, desarrolle una serie de competencias que lo pueda ayudar a resolver una problemática propia de la vida cotidiana. Entonces, un poco de esto tiene que ver el estudio y cómo se llevó a los salones de la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa a través de un modelo que se llama DAE, modelo metodológico Me Descubro, Aprendo, Enseño, donde se dan 3 momentos en una clase que busca el proceso de concientización propia de ese futuro docente desde la formación. Entonces, yo te invito en este poco momento que tenemos, te invito a que reflexiones junto conmigo y me dejes llevarte. Me dejen meterte en esta plática de unas diapositivas que vienen ahora, donde quiero que veas cómo viajas de un modelo a otro a resolver ciertas cosas y cómo te sientes al viajar, y entonces eso nos ayudaría a pensar qué puedo hacer como docente, como futuro docente, o cómo se sentiría ese estudiante o esa niña, ese niño, ese adolescente o ese joven en mi salón de clase que tiene un antecedente familiar o un antecedente educativo que no es el mismo que vive en las aulas de México y en Estados Unidos. Cómo enriquecerlo y cómo eso tomarlo a nuestro favor y llevar a cabo aulas donde se armen debates, donde la cultura propia ya no sea de cómo tengo procesos culturales de otra índole en mi lugar de nacimiento, sino esa parte de la cultura propia en cuestiones de símbolos que se dan en esa matemática, que no tiene que ver con la que se da
en el momento, en el país donde vive el estudiante, que en este caso nos ubicamos México y Estados Unidos. Entramos a los ejercicios. Recuerda, te invito en este momento, olvidémonos de todo y solo déjame llevarte. Déjame llevarte porque así reflexionaríamos entre usted y yo y podríamos convertir nuestras aulas con mucho más potencial, no solo en una inclusión social, económico, cultural y política, sino también a través de un proceso de tomar la migración como algo real, no dejarlo solo en palabras, sino qué acciones tomar. Y aquí yo te doy algunas de ellas, pero a la vez te invito a que lo vivas. Empezamos. Realicemos el siguiente ejercicio, pero solo te voy a dar una imagen. Vamos a realizar ese ejercicio. Vemos la imagen. ¿Qué puede pasar? Que la persona que lo está mirando junto conmigo puede ser que venga de un país donde lo aprendió al igual que yo, pero la persona que lo esté mirando junto conmigo puede ser que lo haya aprendido en México, en Estados Unidos o en otro lugar del mundo de otra forma y diga, wow, ¿qué es eso? Pero a lo mejor ve una relación porque a lo mejor ya no está en primaria, ya tiene un recorrido, ya tiene antecedentes, experiencia, ya tiene una serie de conocimientos básicos que nos ayuda a entender un poco qué cosa es eso. Pero recuerda, yo no quiero que lo hagas como lo sabes, yo quiero que lo hagas de esa forma. Excelente. Vamos un poco rápido porque tenemos menos de 15 minutos. Y vamos a ver cuál es el resultado del procedimiento. En los países donde se utiliza la división, pero antes no habíamos hablado de división, no había una palabra que es común dentro de un lenguaje aritmético, sino había una simbología, que hay países que utilizan la división ya como método, como escuadra, como este que estamos viendo, y hay otros países que utilizan la galera, como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Entonces, ¿cómo se resuelve como escuadra? Ahí está, a lo mejor lo pudo hacer, a lo mejor no. Viajemos ahora a otros lugares donde se hace con galera. Nos ponen esta imagen con galera y un niño que proviene de un país que lo hacía como estaba el anterior y que está en un momento de su edad donde está aprendiendo de una forma u otra, que no tiene una serie de contenidos bien arraigados, contenidos base arraigados, que lo ayude a poder viajar de un lugar a otro hasta solo, ese alumno puede entrar en un desequilibrio que si nosotros como docentes no estamos preparados ante ello, a lo mejor lo canalizamos porque es un niño que no aprende sin darnos cuenta que tiene que ver con un proceso cultural que se da, ya sea propio del niño o también desde la familia. Y mucho más si llega a la casa con este ejercicio, como nos pasó con las 15 familias que estuvimos analizando, sus hijos llegaban con un ejercicio como este que estamos viendo, sin más ninguna otra palabra. Y los padres decían, ¿qué es esto? Cuando yo le decía, eso es división, inmediatamente lo sabían hacer, pero ¿cómo? Así. Y cuando le explicaban a sus hijos así, para un salón de clase donde lo tienen que ver así, el niño entraba en una problemática, porque cuando llegaba a su clase, ya él no había hecho la tarea como debía hacerlo. Yo sé que a lo mejor no tenemos que poner menos 46 ni menos 161, pero en este momento quise ponerlo todo bien paso a paso para que lo veamos. Pero a esto le añadimos que en algunos países del mundo al cero que queda se le llama resto y a otros se le llaman residuos. O sea, cuántas cosas pueden pasar que si no las tomamos en cuenta como docentes puede ser un obstáculo para el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. Pasamos al otro. Recuerda, te invito, ya casi estamos terminando. Realicemos este ejercicio. ¡Wow! ¿Qué número tan grande tenemos? ¿O qué tenemos ahí? Para algunas personas pudiera ser 3.420.15. Para algunas personas de México, Estados Unidos. A lo mejor para personas que ya estamos grandes, no porque lo relacionamos, porque vemos que el punto está un poquito más arriba. Pero para ese niño que está en primaria, en secundaria, que está empezando, dice, wow, si yo vivo en México, en Estados Unidos, yo no sé resolver eso, porque eso se resuelve en otros países. Pero un niño que vio eso, que 3,420 es un decimal que multiplica 15, ¿qué pasa si le ponemos esto que vamos a ver ahorita? Dice, wow, ¿qué es 3.420? Porque ya ahora no solo que se lo estoy dando en bloque vertical, sino que también que el decimal se lo estoy dando como un punto y él viene con un decimal como coma. ¿Está mal? ¿Es un problema grave? No.
es para sentarnos como docentes, como formadores de docentes, como futuros docentes y decir, wow, ya no solo es ver dónde se aplica, ya no solo es llevar estrategias con enfoques activos, ya no solo es preparar al niño en competencias para que resuelva problemáticas propias de la vida cotidiana, sino también es sentarme yo como futuro docente, como docente de matemática y decir, esto que voy a enseñar, ¿qué problemas me puede dar en un salón de clase donde hay una diversidad no solo social, económica, política, cultural, sino también dada a través de la migración, de esa migración que se da cada vez más, pero también de la globalización, porque si tenemos un niño que tiene duda y en su casa abre un EduTube de Colombia, él va a ver este método, o él va a ver este método de la escuadra. Y cuando llega a la clase donde se ve este método, él entra en una contradicción. Y qué hermoso, qué lindo que eso sirva para debate, para crecimiento dentro del salón de clase, más que para decirle está incorrecto. Entonces, formémonos en esto, en fomentar ambientes de aprendizaje, de debate, de proceso de ir más allá de lo que creemos que existe solo en nuestra región, de saber que hoy somos docentes que formamos a personas en un siglo donde la globalización, el movimiento migratorio está dado en cantidades y que a veces hablamos el mismo lenguaje, pero las cosas que provienen propias de la cultura y mucho más en estos aspectos de símbolos dentro de la cultura matemática, a veces pueden darse y no darnos cuenta. Porque es cierto, si le decimos al niño divide, él le va a costar trabajo hacerlo así y a lo mejor lo hace así, pero ¿y si yo no lo sé hacer como docente? Entonces, esto nos lleva a reflexionar. Ojalá que esté reflexionando conmigo. Concluimos un poco que muchas veces las familias no pueden ayudar a sus hijos, no porque no sepan dividir o multiplicar, sino porque les cuesta trabajo entender esos procesos que ellos no traen dentro de los aprendizajes que traían en sus estudios anteriores. Y que es muy importante ver si un niño lo hizo como la parte izquierda y un niño lo hizo como la parte derecha, ¿qué pasó? Vamos a ver, ¿y por qué lo hiciste así? ¿Dónde lo aprendiste? Vamos a investigar. Qué hermoso, porque nos damos cuenta que la parte de los sumandos ya es el mismo procedimiento, pero cambia el punto como decimal, cambia la coma, pero cambia la forma horizontal y cambia la forma en bloque vertical. Ahora, cuando vimos estos problemas que se daban con la familia, dijimos, vamos a llevarlo a nuestros salones con los futuros docentes de matemáticas. Vamos a validarlo a través de una metodología que traemos de un modelo que se llama DAE. Me descubro, aprendo, enseño, donde en 3 momentos en la clase, en la primera se busca que el estudiante en lo individual encuentre sus áreas de oportunidades. Le pusimos el ejercicio, pero el ejercicio como se hace fuera de México y de Estados Unidos. Y posteriormente, en la segunda parte, él a través de el trabajo entre pares, el debate, se enriquece cómo se hace, investiga, indaga y empieza a encontrar los procesos que trabajan sus áreas de oportunidades, llegando a un tercer momento dentro de ese modelo DAE, que es el enseñar, y en ese momento dice, wow, cómo yo crecí en este proceso dentro de la clase y cómo yo me cuestiono y cómo yo me veo como futuro docente y cómo yo debo trabajar ya no solo como futuro docente, sino como un estudiante propio que se está formando en otras asignaturas donde tengo que tomar en cuenta todas estas problemáticas. Entonces nos damos cuenta que el cambio cultural no solo puede ser un obstáculo para el aprendizaje, sino también en problemas propios de la conducta del niño, en el poco deseo de participar en esa parte motivacional. Por lo que hicimos eso, lo validamos y entonces se concluye que la migración viene a enriquecer los procesos de aprendizaje porque es parte de esa inclusión que tenemos dentro del salón de clase. ¿Qué debemos hacer? Estar preparados. ¿Qué debemos hacer? Interesarnos. ¿Qué debemos hacer? Crear aulas con mayor debate, indagar, investigar. Yo los invito que a través de esto que viviste, de una forma u otra, diga cómo me sentí. ¿Qué pasó? Investiguemos, indagamos y veamos que no solo es esto que vimos ahora, puede ser muchas cosas más. Seamos maestros del siglo XXI. Gracias, te felicito y recuerda, en nosotros está la mejora de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Saludos.